Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Eddie Fleischmann. Esto es Más Deportes a través de ATV+. Algo convulsionado el momento en el fútbol doméstico porque el día de hoy ha habido conflictos dentro de clubes de nuestra primera división. Un grupo de socios de Alianza Lima que se sienten despojados de todo derecho decidió entablar una denuncia ante la SUNAT contra la actual administradora temporal del cuadro íntimo, Susana Cuba, que ya tiene de algún modo un proyecto aprobado por la Junta de Acreedores para conducir los destinos de Alianza Lima por lo menos por 10 años más. El propósito es que sea relevada del cargo del cual acaba de ratificársele por 12 años. Parece ser también que los socios de Alianza Lima no han terminado de entender que cuando una institución, una entidad, pasa un proceso concursal a Indecopi por decisión de los acreedores, pierde sus derechos. El propietario de una empresa o los dueños de una entidad o los socios de una institución sin fines de lucro como un club de fútbol, como era Alianza Lima, de algún modo cuando pasan a un proceso concursal porque los acreedores han tomado las riendas del club y han decidido llevarlo a Indecopi para que haya un proceso de liquidación, si es que se va a liquidar, o de reestructuración, en ese momento los que tienen la gestión o los dueños de la entidad, los propietarios de la empresa o los socios del club pierden sus derechos y de algún modo eso parece que no lo han entendido los socios de Alianza Lima. Ya no tienen facultades, ya no tienen voz ni voto. Lo perdieron cuando durante mucho tiempo eligieron presidentes y directivas que dilapidaron los fondos del club. O por corrupción, o por mala gestión, o por malas decisiones, o por lo que ustedes quieran. Pero al tener malas gestiones, quedar en la insolvencia y ponerse en manos de los acreedores para pasar a Indecopi, los socios del club perdieron sus derechos y eso lo tienen que entender en Alianza, en la U y en todos los clubes que pasaron por un proceso concursal. Por otro lado, el UTC de Cajamarca hoy fue objeto de una denuncia del presidente del sindicato de futbolistas, Francesco Manacero. El día de hoy Manacero dijo que el UTC de Cajamarca realiza dobles contratos. Señala que los jugadores aceptaron y firmaron esos contratos, por lo que el tema es muy complicado también para la agremiación. En UTC hay dobles contratos, el contrato que está registrado en la federación y el que tienen los jugadores en su poder es distinto. El presidente del club es el responsable, habló de Joaquín Ramírez, con quien han firmado los contratos los jugadores. Es un tema complicado, dijo Manacero. Hemos hablado con los futbolistas, están en falta ambas partes en este problema porque firmaron y no tienen cómo reclamar. Muchos clubes dan esa opción y si no, no contratan a los futbolistas. Lo cierto es, señores, que ya de este tema de dobles contratos habló antes el expresidente de Cristal, Felipe Cantuarias, con respecto a lo que se hacía en otros clubes. En algún momento futbolistas de la Universidad César Vallejo señalaron que firmaban dobles contratos. Ahora Francesco Manacero del UTC. En la federación, alguna vez sus más altos directivos, incluido el presidente Manuel Burga, nos comentó que habían traído una asesoría, una consultoría desde Colombia para evitar que los clubes hagan y caigan en estas prácticas. Pero lo cierto es que esto sigue sucediendo y que en la Federación Peruana de Fútbol no parece importar, no parece haber forma de tener control sobre ello y se prestan, también permiten, hacen de la vista gorda ante una práctica que termina provocando una competencia desleal. Porque mientras hay clubes que tienen a sus jugadores en planilla y los tienen contratados por una sola cifra y en unas solas condiciones, hay otros que los ponen en planilla con una cantidad y firman contratos de otra naturaleza por otros montos que obviamente generan menos gastos adicionales de seguro social, de AFP, de CTS y una serie de consideraciones. Con ello, hay clubes que al tener doble contratación disminuyen de alguna forma sus gastos y generan una competencia desleal en condiciones distintas a otros que sí cumplen. En la federación no pasa nada, vamos a ver qué dice la gente de UTC con respecto a este tema, pero está enquistado en el fútbol peruano, lamentablemente es una práctica recurrente y de algún modo perniciosa la que se da con el tema de la doble contratación. Vámonos con algo más agradable, más entretenido y que lamentablemente no tiene que ver con el fútbol peruano, fútbol internacional. Empezamos con la victoria del Valencia de España, que ahora comparte el liderato con el Sevilla y con el Barcelona. Golazo de Paco Alcácer.
atropellando a la carrera de cabeza. Estupendo el centro atacante del Valencia. José Gaya a los 27 anotaba el 2-0 para el cuadro que jugó hoy en Mestalla, su estadio. Finalmente, el franco-argelino Sofiane Feghouli, internacional de la selección de Argelia, pero nacido en territorio francés, anotó el 3-0, victoria del Valencia, tiene la misma diferencia de gol que el Barcelona y comparten la punta con 13 puntos al igual que el Sevilla. El Deportivo Español en Barcelona le ganó 2-0 al Getafe. Sergio García a los 21 del segundo tiempo y Cristian Estuani, el uruguayo, a 7 del final, anotaron los goles para el Deportivo Español. Desborde hasta la línea, centro atrás, la puñalada y la definición para el 2-0. Nos vamos ahora a Italia. El Lazio de local cayó ante el Udinese jugando en Roma. Para el cuadro de Udine, Cyril Terò anotó el único tanto del partido cuando corrían 26 del primer tiempo. En Francia, el Saint-Étienne y el Bordeaux no pasaron de la igualdad. Ricky Van Volkswinkel abrió el marcador para el Saint-Étienne. Thiago Ilori empató para el Bordeaux, el equipo de los buenos vinos. Ahí está el tanto del empate de los girondinos de Bordeaux. Muy bien, y del fútbol de Europa volvemos a Sudamérica. Hoy hubo dos partidos. En Argentina, un duelo clásico. Se lo ganó en la Bombonera Racing a Boca Juniors, el cuadro que ahora dirige a Rúa Barrena. Veamos. Justamente en la Bombonera se ponía en ventaja con gol de Caleri, el cuadro de Boca a los 25 del primer tiempo. Observen el estado del campo. Para el elenco de la academia, llegaría el tanto del empate luego de este pivoteo, derechazo abajo de Bou a los 16 del segundo tiempo. Y el mismo Bou a los 25 de la segunda fracción para el 2-1 del elenco de Avellaneda. El Arsenal de Sarandí y River Plate empataron 1-1. Nervo de penal a los 5 del segundo tiempo para el equipo de los Grondona. Un minuto después, Pisculichi, el empate de River Plate, que es en este momento el mejor equipo en el torneo argentino. Bueno, cruzamos el Río de la Plata, nos internamos en Uruguay, subimos para el norte. Aquí está el Brasileirão. Curitiba de local cayó ante el Cruzeiro. Marcelo Moreno Martins, el boliviano, anotó el 1-0 de penal, aumentó Everton Ribeiro para el cuadro de Belo Horizonte. Alejandro Martinuccio para el Curitiba descontó, pero no pudo evitar la derrota. En Porto Alegre, el Inter goleó 3-0 al Criciúma. El chileno Charles Aranguis abrió el marcador para el Inter. Corrían 39. En el segundo tiempo, Eduardo Saya a los 3. El 2-0. Y finalmente, Andrés D'Alessandro, el zurdo, talentoso jugador argentino, gran definición junto al poste. 3-0 ganó el cuadro gaucho. Figueirense de local superó 1-0 al Corinthians de Paolo Guerrero. Marcão, a 6 del final, anotó el único del partido. Bahía, próximo rival de la Universidad César Vallejo. En la Sudamericana le ganó 1-0 al Sport Recife. Railá le dio la victoria al Bahía. Van a jugar en el Estadio Mundialista en Salvador. Chapecoense goleó 3-0 al Atlético Paranaense. Bruno Silva en el primer tiempo abrió el marcador, aumentó Camilo en el segundo tiempo y Leandro casi sobre la hora cerró la cuenta. En Sao Paulo, el Sao Paulo justamente empató 2-2 ante el Flamengo. El portero Rogerio Ceni abrió el marcador de tiro penal. El arquero más goleador de la historia sigue anotando. A los 35 Everton y el 1-1 para el Fla. A 3 minutos del final parecía que el Flamengo se llevaba la victoria con el gol de Alexandro. Sin embargo, hubo tiempo para que Luis Fabiano le dé el empate al cuadro tricolor, 2-2. Muy bien, hemos revisado tanto los conflictos del fútbol nacional como los goles del fútbol internacional. Hacemos una breve pausa. Continuamos, esto es Más Deportes.